Podemos continuar, licenciado. Listo, gracias. Hacia los años 34 y 47 empiezan a darse relaciones bilaterales, pre y post la Segunda Guerra Mundial. Y entre las consecuencias de estas relaciones, estos acuerdos, se da la reducción de los aranceles y bajan considerablemente hasta un 69%. Vale, muy bien, seguimos. Esta reducción de aranceles permite que entre países hay una fluidez en el envío de mercancías y además las trabas se den a los que no son parte de la relación bilateral o multilateral. Esto permite una mayor afinidad en países. Saben que en la Segunda Guerra Mundial hubo una afinidad un poquito tensa, países divididos entre el bloque alemán y el bloque inglés y el resto de Europa. Entre ellos empiezan a darse relaciones bilaterales y empieza a mejorar el intercambio de mercancías. Y esto se da porque reducen los aranceles, o sea, reducen los impuestos que se le cobraba por ese movimiento de mercancía, ¿no? De manera posterior, hacia 1900 para adelante, se da una de las primeras rondas, que viene a ser la creación del GATT, y además se da la ronda de Kennedy. Obviamente esto se da por el nombre del presidente de Estados Unidos de esa época, ¿no? Surge en 1947 un acuerdo multilateral, en los cuales se establecen los códigos de conducta del comercio internacional. Estos códigos, hay un dato que les quiero comentar. En el ámbito jurídico hay una, en interpretación o, o la adaptación jurídica, hay dos grupos grandes a nivel mundial, ¿no? Está el grupo del Common Law, que está conformado por los países de habla anglosajona, de los que hablan inglés, y está el otro gran grupo que son los de interpretación de códigos, los Common Law y los países que aplican códigos. En el Common Law está Estados Unidos, Inglaterra, Australia, India, en cierta manera está China también con Hong Kong, específicamente con Hong Kong, que fue una ex colonia de Estados Unidos, de Inglaterra hasta los años 90. Está, bueno, ¿quién más podría estar? Posiblemente estaría Canadá, pero tengo mis serias dudas, quizás la parte angloparlante, porque la francoparlante creo que está más dado por códigos. Estos son los países que aplican una interpretación del Common Law. En resumidas, el Common Law es una visión de la ley muy apegada a la jurisprudencia, ¿no? O sea, interpretar opiniones anteriores hechas por expertos en temas jurídicos, jueces o ya sean de alguna, ya sean en temas civiles, penales o dados por la Corte Suprema de cada país. Por el otro lado están el resto del planeta que nos guiamos en códigos. ¿Y qué quiere decir? Pues es interpretar la ley, interpretar los códigos. La jurisprudencia tiene su debida importancia, pero lo que prima es la interpretación de la norma, de las leyes. Estos dos grandes grupos tienen sutiles diferencias, sutiles diferencias. El caso es de que las reglas de juego basadas en esa época en el comercio exterior se han iniciado con mucha normativa dada por los ingleses y dada por los estadounidenses. Por tanto, tiene una base common law. Es por eso un poquito difícil para muchas personas muy fogueadas en la interpretación a través de códigos de la norma, encajar en estas normas supranacionales del comercio exterior. Estamos hablando de lo que viene a ser los 5 TERS, nomenclatura, valoración aduanera, están muy basadas en lo que es la interpretación jurídica de los ingleses y de los estadounidenses. Tan es así, que en 1947 para adelante muchas reglas de juego de comercio exterior las han dado los estadounidenses basado en lo que hacían los ingleses. ¿Cuándo aparece la influencia del resto del mundo? Es hacia los años 90, 80, con la aparición de la Unión Europea, con ya la fuerza de Japón y de China, donde se describe un poco las reglas de comercio exterior. Pero la mayoría están basadas en las formas con las que transaba Inglaterra con todos los países y con sus colonias. Esto les va a ser de utilidad
al momento de relacionar estas normas supranacionales con las normas que tenemos dentro de nuestro territorio, ¿vale? Pues llega un punto tan exasperante que muchas reglas de juego que nosotros tenemos no encajan en algunas de comercio exterior, y es porque se han basado en relaciones de comercio dados por los ingleses, dados en un proteccionismo monstruoso de su mercado y con la forma de presionar a los otros mercados para que se abran. Era muy proteccionista estas reglas de juego. De a poco se han ido adaptando, pero aún así tiene una base muy inglesa, muy estadounidense, muy anglosajona. De manera posterior de la elaboración de algunas reglas de conducta en el comercio internacional, se empieza a buscar reducir los aranceles. Sí, se han empezado a reducir los aranceles porque ya todos podían exportar, pero había una gran cosa, había una nueva potencia que era Estados Unidos, que era enorme. Como país y como economía era enorme y podía fabricar casi todo. Así que buscaba expandirse y en vez de hacerlo a través de las armas, porque ya había un bloque enorme que era la Unión Soviética, lo hace a través del comercio, pero para poderse expandir, pues necesitaba que los otros países bajen los aranceles. Así que se empieza ahí a iniciar una reducción enorme de los aranceles, tanto de los exportadores como de los importadores. Y luego cada uno de los países empieza a buscar una relación de igualdad entre ellos. ¿No? No puede ser que un país por ser grande va a definir lo que haga un país chico. Entonces todos trataban de buscar normas lo más neutro posible. Y después aparece el puntito de la no discriminación en el comercio, que los países antes buscaban aliados y a esos aliados les daban enormes ventajas y los otros que no eran aliados no las tenían. Entonces se empieza a gestar el trato igualitario a todos, que no haya discriminación en el comercio. Te lleves bien o no con uno u otro país, que la regla sea para todos. Esto surge en estos años. Y esto se llama ronda porque hay una reunión de muchos países que tratan de establecer las reglas de juego que se van a dar en lo que va a ser después el comercio internacional. Ojo, eh, partidas arancelarias, que ustedes han visto en marciología, normas de origen y el acuerdo de valoración son normas supranacionales. ¿Qué quiere decir? Que lo que ustedes aprendan en estos cursos son de utilidad en Bolivia, en China, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier otro país, con algunas interpretaciones que van a variar, que son pequeñas, pero en el fondo tenemos las mismas reglas de juegos en todo el mundo. Bueno, aceptando algunos países, digamos, ¿no? Como Corea del Norte, algunos países, alguno que otro país de África, pero el 90 y pico por ciento de los países tienen las mismas reglas de juego en merceología, normas de origen y valoración aduanera, que son las reglas que rigen hoy en día los controles aduaneros en muchos de los países a los cuales están agrupados en lo que es la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Después de la ronda de Uruguay, tenemos lo que viene a ser el GATT y la ronda de Kennedy. Pasa de la ronda de Kennedy a la ronda GATT. En ella se da la ley de expansión comercial y un acuerdo de reducciones arancelarias en promedio del 35%. O sea, cada ronda, que la ronda era una reunión dado ciertos años, se empiezan entre todos los países participantes y los que quieran ser parte de esta ronda a darse unos compromisos. Yo reduzco mis aranceles en un porcentaje, bla, bla, bla. Ojo, se reducen los aranceles. Otros impuestos no, cada país los mantiene. Por eso no se reduce el IVA, solo se reducen los aranceles. En Bolivia el arancel puede ser 0 o puede ser 40, dependiendo del bien que ustedes importen. A esos son los que a los que nosotros nos convertimos como país a reducirlos. El IVA no. El IVA tengo entendido que ha sido suspendido entre el año pasado y este año para algunos bienes. Yo tengo entendido que se ha eliminado el IVA por un tiempo dado para equipo agroindustrial, como también para equipo minero. Para esos dos, porque son los dos sectores que más generan divisas a Bolivia, son los que se han beneficiado de esa reducción del IVA. Esos dos, o unos más, no estoy muy seguro. Pero en esos casos muy específicos se ha reducido el IVA. El GA ya lo tenían cero, así que podemos establecer con esto que solamente estos convenios afectan a los aranceles, no a los otros impuestos, no a las otras tasas. Después de esta ronda llegamos a la ronda de Tokio, una reunión que se da en Tokio. Esta es una mesa de charla, donde expertos de muchos países empiezan a discutir sobre las reglas de juego que habían y las que van a seguirse escribiendo por el resto de la temporada. Ojo,
Uno diría, bueno, en 1930 debían de haber hecho reglas de juego ya y con estas quedarse, pero no es tan sencillo. Cada vez hay nuevos productos, cada vez hay nuevas relaciones, hay nuevos bienes y las reglas tienen que adaptarse. En este caso, ¿qué empezaron a discutir? Discutieron la ley de la reforma y de las negociaciones, o sea, cómo se debería negociar, cómo debe plasmarse una negociación. Usualmente a veces quedaba con un contrato que cada país establecía que debería un contrato y en esta ronda empiezan a establecer lo que vienen a ser los contratos internacionales, ¿no? La base sobre qué información tienen que tener los contratos internacionales. Y estos contratos internacionales son los mismos para todo el mundo, exceptuando alguno que otro artículo que se apega mucho más al país del dominante en la relación. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se entiende esto? Ustedes van y quieren comprar a una empresa española, le quieren comprar 100 millones de dólares de productos por año. 100 millones de dólares de compra al año es mucho. Así que ustedes como compradores tienen un gran poder dentro de la negociación. Y el vendedor la tiene poca. Así que ustedes pueden establecer un contrato internacional con algunas reglas basadas en las legislaciones de su país. ¿Ah? Con algunas reglas para tener la ventaja. Y uno diría, pues nadie aceptaría. Pues, si hay dinero de por medio, si hay una compra enorme, hay muchos vendedores que estarían dispuestos a aceptar. Pero el 90 y pico por ciento del contrato se va a basar en lo que se ha discutido en estos años, las reglas y los datos mínimos que tiene que tener un contrato internacional. Ese 10%, 5% va a ser peleado entre el comprador y el vendedor y en base a quien sea más grande y tenga mayor capacidad de negociación. Se reducen los niveles arancelarios de materias primas y bienes terminados, se acepta el sistema generalizado de preferencias, se otorga preferencias arancelarias a los países en desarrollo, ¿no? Aquí ya surge esta división entre países desarrollados y subdesarrollados. Después tenemos la ronda de Uruguay, que es una de las importantes, porque aquí es donde se crea la Organización Mundial de Comercio. Y al momento que se crea la OMC, se crea también el Acuerdo de Valoración Aduanera, que es la que nos compete. Es en este año donde surge el Acuerdo de Valoración. Con esa denominación, ¿ya? Porque el acuerdo, o sea, las reglas para establecer el valor en aduana estaban ya escritas mucho más antes. Simplemente que al momento que hace la OMC, ya no es unas reglas que puedes aceptar o no para establecer tu valor en aduanas, sino que ya se convierte en una obligatoriedad. La OMC dice que estas reglas para establecer el valor en aduanas, para generar la base imponible, se aplicarán en todos los países que decidan ser parte de esta organización, que vienen a ser el 90% de los países que transan, el 90% del comercio mundial, que son 150, 170 países, son parte de la OMC. Por tanto, esos 150, esto es del año 94, ahora son más. Estos 160, 170 países que ahora son parte de la OMC aplican el acuerdo de valoración tal como está. Es lo mismo en todos estos países. ¿Ya? Aparte de esto, en esta ronda, ¿qué es lo que se discute? Primero, la eliminación de las barreras al comercio, reducción de aranceles, manejo del comercio de servicios, aquí están la presión del comercio de servicios, subsidios a la agricultura de exportación. Ojo, nosotros tenemos subsidios a la agricultura, ¿ya? ¿Cómo los tenemos? En el combustible. Los agricultores reciben el diésel con un 70% menos a lo que es el precio internacional, ¿vale? Bolivia tiene subsidio a la agricultura a través del combustible. ¿Listo? Los países europeos lo tienen a través de la compra de los productos, o sea, ellos no entregan el combustible barato a los agricultores, tampoco les entregan lo que son los agroquímicos, no les entregan. Lo que hacen en este caso es que los estados compran gran parte de la producción agrícola del país o en todo caso le entregan dinero al agricultor y le dicen, mira, a la roba de papa que está a 100 bolivianos, es un ejemplo, sé que no está eso, le dice el gobierno francés al agricultor francés, le dice, bueno, tu papa, ¿cuánto está la roba? A 100, ya, muy bien, toma 70 bolivianos, así que vas a vender tú esa papa al mercado francés en 30 bolivianos. La diferencia entre lo que realmente ha costado y tu ganancia y lo que es el precio ideal para que no haya inflación en el país, lo voy a cubrir yo como gobierno, como Estado. Así que en vez de rebajar la gasolina, lo que hacen ellos es simplemente darle dinero al agricultor para que éste lo venda a 30. Así que el subsidio a la agricultura es a nivel mundial.
¿eh? Es a nivel mundial. Es a nivel mundial porque ningún país quiere depender de otro para su propia alimentación. No quieren perder su autonomía alimenticia. No quieren perder. Así que ellos deciden por ese lado, subsidiar a la venta, mientras que países como Bolivia subsidian directamente a los insumos de la agricultura, que eso viene a ser el combustible, lo que viene a ser el veneno y todo eso. Y eso es lo que se está peleando. Quieren que se elimine, pero es increíble. Hasta ahora siguen peleando en las rondas de comercio exterior la eliminación de los subsidios agrícolas. Y es algo fregado. Y no quieren, no, Estados Unidos son los primeros que se opone, Europa también se opone férreamente a eso, porque no quieren perder el control sobre un sector tan importante que es la agricultura. No quieren perderlo. Así que no están muy dispuestos. A razón de eso, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues han creado nuevas reglas. Ya te piden que tus bienes, especialmente los bienes agrícolas, no tengan mano de obra infantil, que tengan algún agroquímico, que cumplan cierta norma, que no tengas enfermedad en el país como la fiebre aftosa para la carne, que no tengas la mosca de la fruta, pues nosotros no podemos exportar fruta en Bolivia con facilidad en ningún país, aún tenemos este problema de la mosca de la fruta, que gracias lo trajeron desde África. Eh, Han creado barreras para arancelarias. Es muy, muy difícil entrar. Y eso hace que se encarezca y por ese lado no podemos ser tan competitivos. Después se discute el derecho a la propiedad intelectual, política agraria común y acuerdos que crea la Organización Mundial de Comercio. Entonces aquí ya se crea la OMC. ¿Vale? Bueno. Después, hacia 1995, entra en vigor el Acuerdo de la Ronda de Uruguay y el GATT, que era simplemente un acuerdo, no era una organización, era un acuerdo, o sea, si tú querías, entrabas y aceptabas lo que te convenía del acuerdo, en este caso ya se convierte en una organización. ¿No? Pasa de ser un acuerdo a una organización de comercio y esta organización es independiente de sus participantes y además puede llegar a resolver disputas entre países sobre cualquier tema que tenga que ver con comercio exterior. ¿Ya? Esa transformación, porque se convierte en un acuerdo y se crea una organización. ¿Ya? Ahora tenemos la última ronda, la ronda de Doha, que no se ha cerrado todavía. Y ella que se está discutiendo nuevamente los subsidios a la agricultura, reducción de los aranceles agrícolas, conflictos en la liberación del comercio, política de competencia, inversión extranjera, subsidios y antidumping. Siguen peleando con el tema de subsidios, lo siguen peleando. Si se resuelve el tema de subsidios, vamos a estar en un problema muy serio porque ya el Estado boliviano no va a poder subsidiar el combustible, va a estar obligado a no hacerlo. Es un tema delicado, es un tema muy, muy delicado, porque al momento de que deje de subsidiarse el combustible, va a empezar a subir muchas cosas, va a empezar a subir los alimentos, van a empezar a subir el transporte, va a tener un efecto dominó muy jodido en la economía. Lo mismo va a pasar con los países europeos, que ya no van a poder comprar los productos agrícolas, van a poder pagar la diferencia entre lo que es el precio competitivo y el precio realmente que tenga el productor, igual va a generar un proceso inflacionario. No nos vamos a salvar. Por eso es un tema que se sigue discutiendo y la verdad que no creo que lo puedan resolver tan fácilmente. Sí, llevan casi 30 años peleando esto, 40, y no lo pueden resolver. Así que por el momento, por lo menos dentro del corto plazo, unos 5 o 10 años, vamos a seguir teniendo subsidio al combustible en el lado boliviano, como en el lado europeo, el resto del mundo van a seguir teniendo subsidio sobre los precios de venta final de bienes agrícolas, ¿no? Esto es la última ronda. Bueno, ahora entramos a lo que es el valor en aduanas, ¿no? ¿Qué es el valor en aduanas? Voy a comenzar con este término. Ya, voy a comenzar con el término con lo que vamos a ver más adelante, o mejor dicho, la definición. Es el término está referido al grado de utilidad de las cosas. ¿No? El mercado es el que establece cuántas unidades monetarias se van a pagar por un bien o en todo caso qué cantidad de bienes se van a utilizar para ser intercambiados por otro bien, ¿no? En este caso el de valor lo vamos a ver por lo que establezca el mercado entre la oferta y la demanda, ¿no? Ahí nos vamos a concentrar. Ahora, valor en aduanas y su importancia. ¿Cuál es la importancia del valor en aduanas? La importancia está en que esta es la que sirve para establecer la base imponible, ¿no? La base imponible es un monto al cual se le va a ir quitando una cantidad de X, o se le va a multiplicar por una cantidad de X para establecer los impuestos. Estos
como hemos visto, pueden ser el GA en el caso boliviano, pueden ser el IVA, como también puede ser el ICE, dependiendo del producto que se llegue a importar. Es muy importante, primeramente, antes de importar un bien, obtener la partida arancelaria. Es muy importante, porque si ustedes obtienen la partida arancelaria, van a poder saber con ese dato qué impuestos van a pagar al momento de querer importar. Y van a poder, con eso, ustedes tener una mejor idea sobre si es un buen negocio importar un bien. Quizás tienen impuestos muy elevados, no vale la pena. No vale la pena. El tema de la ropa es un tema muy delicado, muy complicado, porque hace años tuvieron una protesta grande de los pequeños confeccionistas que hay en Bolivia, pues llaman pequeños porque bueno, son muy pocas las empresas medianas o grandes. Esos pequeños confeccionistas de ropa se quejaron al gobierno boliviano indicando de que había mucha competencia por la ropa importada desde todos los países, o sea, Comunidad Andina, de Europa, Mercosur o de Estados Unidos, y peor desde China, que era una competencia muy, muy, muy dura porque ellos tenían unos precios más bajos. Bien, lo usual, lo que en esa vez muchos esperábamos que hiciera, era que el gobierno de Bolivia, no el Estado, el gobierno de Bolivia libere de gravamen arancelario a la materia prima, a las telas, como también a los equipos. ¿No? Si liberabas la materia prima, como viene a ser la tela, los hilos, así harías que el producto boliviano sea más competitivo. No hizo eso. Lo que hizo es gravar con mayores impuestos a las importaciones de ropa de los países, y además también lo que hizo es que sea más burocrático. Tienes que registrarte ante un viceministerio, tener cupos de importación, pagar aparte del IVA, pagas un GA muy, muy, muy alto. Y eso lo que hizo fue ir por otro lado, pues fomentó más bien el contrabando y redujo enormemente las importaciones. Eh, Espero puedan corregirlo, ¿no? Lo que se quiere es más bien darle materia, ya lo han hecho con el sector agroindustrial, con el sector minero, han liberado los bienes que sean utilizados por ese sector, deberían hacer lo mismo con la materia prima de los textiles. Y así tendríamos menos problemas con lo que es el contrabando, que realmente es una lacra para el país. En algunos países forma parte de la base imponible de los impuestos internos, como es el caso del IVA. En algunos países, ¿ya? Se determina el valor en aduanas, permite brindar un nivel de protección. ¿Por qué? Uno diría, ¿de qué sirve? Bueno, a ver, tenemos que proteger nuestro mercado. ¿Ya? Vayamos por eso. Hay que proteger el mercado de alguna manera, ¿no? Y una de esas es directamente cobrar impuestos a la importación. Entonces protegemos el mercado. Pero vayamos de este lado, ¿sí? Vayamos de este lado. ¿Por qué le cobramos más impuestos a los vehículos si no tenemos una industria automovilística en Bolivia? Tú dirías, sí, debemos de liberar impuestos de importación a vehículos. Sí, sí, debemos hacerlo así. Pero tenemos un problema. Nosotros tenemos subsidio al combustible. Si liberamos la importación de vehículos, vamos a generar que haya un parque automotor más grande y además un mayor consumo de combustible y hay un mayor subsidio. Entonces pierde mucho dinero el Estado boliviano, perdemos todos mucho dinero subsidiando combustible. No es una forma directa de proteger nuestro mercado, también puede ser una forma directa de proteger nuestros ingresos. O sea, que se libere la importación de vehículos sin ningún problema. Ahora, que tú puedas, en otro caso, reducir los impuestos a los vehículos con motores más chiquititos y penalizar con los con motores más altos, eso ya es otra cosa. Eso ya vendría a ser otra cosa, que sería ideal, que lo hace Japón, lo hace de una manera muy interesante, creando el mercado de los famosos K-Car, vehículos chiquititos, motores por debajo de los 700 centímetros cúbicos y estas dimensiones, tienes reducción de impuestos y muchos otros más beneficios, y hace que la gente tenga un vehículo pequeño que consume poco y contamina muy poco, y además le genere mucho beneficio al propio país. Entonces, esa sería otra manera. Pero, en fin, se da esto de lo que es los impuestos vienen a proteger al sector local. Por eso le han subido los impuestos a las telas, le subieron el impuestos al maíz, al trigo en su tiempo, han subido impuestos a muchos otros bienes a objeto de proteger la industria nacional cuando han visto que el mercado estaba teniendo algunos problemas. Pasó esto con la papa peruana. Hace un par de años la papa peruana estaba llegando con fuerza
a Bolivia y era tan barata la papa peruana que la podías pillar hasta en Santa Cruz. Se han mandado casi 1000 y pico kilómetros y aún así era más barata que la papa de los valles en Santa Cruz. ¿Y qué hicieron? Pues gritaron, echaron grito al cielo los agricultores bolivianos y lo que hizo Bolivia es incrementar el gravamen arancelario a las papas con Perú y eso se generó un problema serio con Perú, que se ha resuelto después, pero por un tiempo se detuvo la importación de papas y era porque querían proteger al mercado local. Y también sirve para elaborar estadísticas de comercio exterior más exactas. Claro, pues imagínense, si todos tenemos las mismas reglas de juego, todos los países aplicamos la misma forma de establecer la base imponible para las importaciones, quiere decir que todos los países van a entregar la misma información, las mismas estadísticas. Vamos a poder decir, de verdad, Bolivia ha incrementado sus exportaciones en un 10% o ha incrementado sus exportaciones en un 50%, bis lo que pasa con los países de al lado, porque utilizamos las mismas reglas de juego. Si valoráramos distinto la mercancía en Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia, no podríamos comparar las economías, no podríamos saber si realmente hemos crecido, nuestra balanza comercial ha variado con relación a los países vecinos porque utilizamos maneras distintas de valorar. En este caso, no, lo bueno que como es el mismo método de valoración para todos los países, la información que se tenga es la más exacta posible y además es lo más homogénea que se dé. Por otro lado, la información que esté dentro de la declaración de importación le va a generar a la aduana la posibilidad de crear una base de datos. Esto es muy pegada a su base de datos. ¿Qué quiere decir? A importaciones pasadas, a precios que ha obtenido de ahí y con los cuales compara a los que a las importaciones dadas por otros con importaciones pasadas. ¿Eh? La aduana busca precios y dice, bueno, y para mí tu mercancía vale 10 porque hay alguien que lo ha importado en 10, tú has declarado en 5, entonces empieza ahí el juego de pedirse descargos, ¿no? La aduana pide más descargos, tú los presentas. Está muy, muy apegada a la aduana nacional de Bolivia a su banco de datos, a su base de precios internacionales, con los cuales hace uno de los únicos procesos, que es el efecto comparativo, que le llaman ellos precios ostensiblemente bajos. Pues comparan tu precio declarado con el precio que ellos tienen en su base de datos y en base a eso te empiezan a pedir más descargos. Es ahí donde se concentra mucho. ¿Se acuerdan que les comenté que hay cinco bases para generar duda razonable? Pues la principal que utiliza la aduana es la base de efecto comparativo. Comparar un precio de su base de datos con el precio que ustedes han declarado en su DIN. Si es diferente, si hay una variación, ya sea del menos 10%, entonces te pide más descargos. Si el precio se acerca, te pide igual descargos. Si está por encima, quizás la aduana te deje pasar el despacho. Pero usualmente esa es su principal herramienta para controlar los despachos de importación y controlar el valor declarado. ¿Ya? Los documentos más importantes, ¿no? Habíamos visto que están la factura, lista de empaque, transporte y también están metidos en seguros y el contrato. Y esos documentos son la base de todo proceso de comercio exterior. El documento que inicia todo es el contrato. Y el contrato genera la factura. ¿Por qué? Porque la factura es un resumen del contrato. Y de la factura sale la lista de empaque, sale el documento de transporte y en base al transporte que tú tengas aparece el seguro, ¿no? Y aquí si has negociado vos algún Incoterms, o sí, TDP, este te va a establecer si va a haber seguro o no y además quién lo va a cubrir. La factura es la que refleja el pago total por las mercancías importadas. Ojo, hay un detalle, ¿ya? Lo que tenga que llevar una factura para que la aduana lo acepte está establecido en el reglamento y está establecido en una norma de la Comunidad Andina. O sea, la factura no puede llevar cualquier dato, ¿no? La factura tiene que contener una información mínima y el que no lo contenga puede generar el rechazo del valor declarado en la DIN, en los documentos que se ante la aduana. Tienen que respetar esa información mínima que pide la Aduana Nacional de Bolivia. Si no la hacen, si omiten algún dato, van a ser sujetos de observación y posiblemente les rechacen su valor declarado, ¿no? Eso es un detalle que quiero que lo tengan muy en cuenta. Esto lo van a poder ver en el reglamento de importación a consumo, como lo van a ver en el reglamento de aplicación del acuerdo de colaboración en la Comunidad Andina.
Les voy a explicar más adelante cuál es ese documento. La factura refleja el pago total por las mercancías importadas, independientemente de la forma de pago, sea directa o indirecta, ¿no? Ahí se refleja lo que se ha pagado. Se pague con dinero hoy, mañana se entrega otra mercancía, no importa. Se entregue mercancía en vez de dinero, no importa. En la factura tiene que estar el monto total, ¿ya? Que se va a pagar o se vaya a pagar, que se pague directa o se pague indirectamente. O sea, ese monto no tiene que variar, no tiene que variar ni hoy ni mañana. Ese monto tiene que estar completamente cerrado. Es lo que estoy pagando yo, ¿ya? Y lo tengo que saber. Un segundo, tengo a alguien que se está contando en el chat. Sí, sí y no. Sí, sí puedes verlo. Hay unos datos del INE y también la CADEX y el IPSE tienen un reporte por partidas arancelarias que se importan mensualmente y anualmente. Sé que lo tiene el IPSE perdón, la pregunta es, buenas noches, ¿existe algún lugar donde se puede ver cuáles son los productos que más se están importando? Sí, se puede ver de manera indirecta, no por producto, sino por partida arancelaria. Y salen mensualmente, lo emite creo que el INE y también lo emite el IPSE. El IPSE y también la CAINCO cada mes arrojan un pequeño resumen sobre las partidas arancelarias que más están ingresando a territorio boliviano. Productos lo citan de manera genérica, pero las partidas arancelarias es un poco más específica. Ahí tú puedes ver qué es lo que más se está trayendo. Y además también los que te pueden dar ese dato pueden ser las agencias aduaneras. Si tú vas a alguna agencia aduanera, quieres contratar por algún producto, ellos según la información que tienen pueden decir si estamos teniendo más trabajos en esto o en este otro producto, ¿ya? ¿Por qué no te puedo dar un dato exacto y puntual? Porque los datos que están metidos en la base de datos de la aduana, los que se registran a través de la DIN, son estrictamente privados, ¿ya? Y la información tiene que pasar por varios filtros y tienen que ser entregados al público de manera genérica y no individualizar. Y eso se hace casi cada mes y información más específica casi cada año, así que es un poquitito difícil que te pueda dar. De manera indirecta sí la puedes pillar, pero de manera directa es un poco difícil, salvo que contrates los servicios de algunas empresas. Sé que hay una o dos empresas a nivel comunitario, de la comunidad andina, que venden ese servicio. No estoy seguro. Voy a tratar de buscarlo y espero Víctor después les va a dar ese dato. Hay empresas que ofrecen ese servicio, que te dicen con retraso de 2, 3 meses, te dicen hacia el mes de noviembre, los productos que más se han importado en Bolivia son estos, pero tienes que pagarles por eso, ¿ya? Sí. Si quieres información más genérica y gratis, el IPSE, la CAINCO, te puede entregar o te puede entregar el INE. Pero en específico sería que pagues a estas empresas. Espero pillártelas, pero están dando vueltas ahí por internet ofreciendo sus servicios, Hernán, ¿ya? Es bueno, Gary, espero que te hayas respuesta. Dime, Víctor. perdón, complementando a la pregunta, y no es por hacer propaganda, ¿no? Yo estoy suscrito al Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que es el IPSE, justamente lo que mencionabas, y ¿Mm? obviamente estas instituciones que son privadas sacan información del Instituto Nacional de Estadísticas, que tienen toda la relación de importación y exportación por partida arancelaria y productos que ingresan. Obviamente la aduana nacional pasa todo ese dato porque eso nos sirve para la balanza comercial, para saber si tenemos déficit o superávit. Entonces, no es por hacer propaganda, pero si te suscribes al IPSE, ellos siempre mandan reportes de las importaciones y exportaciones y ahí te indican qué productos son los más importados o más exportados. Y generalmente o periódicamente, casi cada 2 días sale ese tipo de anuncios. Puede ser de un cierto sector, un cierto producto. Entonces, sin hacer propaganda, pero es bueno que usted suscriba. Hay muy buena información para todos, en realidad, en el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Vale, muchas gracias, Víctor. Ahora, si puedes irte a otros países, creo que es un poco más liberal la información en Chile y en Perú, los puedes tomar. Nuestras economías se parecen, nuestras idiosincrasias también. Estamos hablando con Paraguay, con Chile, con Argentina, no, no en el sentido de que la idiosincrasia, ¿no? Es un desastre el comercio exterior argentino, está muy controlado, así que la información que tengas no va a ser muy acorde. Me refiero a que hay tanto control por la parte de la aduana argentina que hay una distorsión sobre
el comportamiento en su mercado por el lado de importación y exportación, así que no es un buen ejemplo a tomar. Pero puedes tomar el lado de Chile, es un país extremadamente liberal y sé que tienen esa información y ahí tú puedes ver las tendencias, porque normalmente ahí inician las tendencias. Si quieres un producto que se te va a vender bien en Bolivia, puedes ver también en el lado de Chile y también en el lado del Perú, que es Chile especialmente porque es un país muy, muy liberal y sé que tienen esa información. Te va a Ah, permitir hacer un buen estudio. algo ¿Bien? más para complementar, y si hablamos a nivel internacional también, ingresen al ITC, ¿sí? Que es un instituto, perdón, es un organismo no gubernamental, ¿no? Pero está en contacto, en relación con la Organización Mundial del Comercio, y hay páginas que ellos emiten que son de forma gratuita, como el Trade Map, donde pueden encontrar ITC, exactamente, donde pueden encontrar información y justamente también tienen la información que todos los países tienen que mandar a, si no me equivoco, a Estados Unidos, donde está la Cámara, donde ellos tienen que saber qué es lo que se importa y no sé qué es lo que se exporta y se importa de todos los países para tener obviamente unas estadísticas a nivel internacional, ¿no? Entonces hay herramientas también que se pueden utilizar para ver toda esta información eh, en estos organismos. Justamente les comentaba, ¿no? Voy a continuar, Gary, porque ya se va a cortar y volvemos a entrar en 2 minutos. Pero para complementar, busquen información siempre en las páginas relacionadas y que sean específicas de comercio exterior. Hablo de la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas, Asociación Latinoamericana de Integración, Comunidad Andina, el Mercosur. Es la única forma de que puedan encontrar la mejor información, ¿no? No busquemos, como se dice, en una no sé, monografía de Pepito, que puede que esté bien o no, pero mejor buscar información en las páginas oficiales de Comercio Internacional y Comercio Exterior. Nos vemos en 2 minutos, por favor, vayan a tomar un poco de agüita, estiren los pies y volvemos en 2 a 3 minutos.